Habíamos terminado ya una serie y vamos a comenzar otra en el día de hoy. Nos gustan las series de alguna manera porque a veces cuando el Señor nos muestra ya esta posibilidad, hay una enseñanza que va encadenada de alguna manera de cada prédica que pertenece a la serie, van encadenada y obviamente hay todo un mensaje en la serie, hay un mensaje general para cada uno de nosotros y de alguna manera nos posiciona y nos dirige nuestro pensamiento a lo que la serie o el título de la serie nos indica. De alguna manera es muy especial en el caso para mí, porque claro, ustedes pensarán en los pastores, a lo mejor no necesitamos del Señor, somos unos necesitados de Dios. Y como tal, el hecho de poder estar con el privilegio de estudiar la palabra, de leer, de estar en la escritura, de leer libros y de instruirse uno, somos bendecidos. Por eso yo soy un necesitado del Señor. Y es un privilegio que tengo poder estar aquí transmitiéndole lo que el Señor me da. Así que a eso le damos ahora para adelante, le damos gracias a Dios. Y el título de la serie es Un corazón como el de Jesús. Un corazón como el de Jesús. Seguramente se ha hablado mucho de esto y seguirá hablando, como hablamos del amor inagotable de Dios. Tantas canciones se pueden escribir y sin repetir tal vez lo mismo, y tantas cosas preciosas se pueden decir. Lo mismo pasa con cuando uno predica la palabra de Dios. Así que, bueno, para introducir, venimos predicando y en esta última serie hemos hablado un poco de lo que es me chilla cuando voy por ahí. Por el propósito de Dios. El propósito de Dios, y hemos estado hablando del propósito general de Dios. Hemos hablado incluso de que a través de nuestra vida, no solamente Dios quiere bendecir lo nuestro, sino también quiere bendecir algo más. Hay un propósito mayor, que en algunos casos podemos llegar a saberlo y en otros casos tal vez no. Hemos visto en la palabra de Dios y hemos citado de alguna manera que estaban, por ejemplo, el apóstol Felipe fue trasladado por el Espíritu, hacia el etíope, ¿se acuerdan? No sabemos qué pasó con el etíope, pero evidentemente todo lo que hace Dios tiene un propósito. Y sabemos bien que uno de los países cristianos del África es Etiopía. Evidentemente no sabemos cómo ha transcurrido, pero había un propósito mayor de Dios a partir de la vida del etíope, a partir de lo que tenía que hacer Felipe. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo de alguna manera. ¿Hay un micrófono prendido o soy yo? No. Bien. Hemos hablado también de José, de Moisés, de Noé, de Abraham, y hemos visto los propósitos mayores que Dios ha tenido con todos ellos. Pero hay un propósito que no es menor, que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con tu vida. Entonces, es que Él también quiere cumplir un determinado propósito con cada uno de nosotros. Por ejemplo, evidentemente en la vida de José sabemos que había un propósito mayor en la vida de José. ¿Cuál era? ¿Qué pasó con José? Fue vendido, llegó a Egipto. ¿Qué se me quedaron? Pero la idea de todo el proceso de José era para preservación de vida, porque la familia de José, el pueblo, tuvo que ir a Egipto a buscar alimento porque había hambre y se estaban muriendo. Y entonces José mismo entiende que todo eso que él vivió y padeció, y le decía a los hermanos, no se preocupen porque ya me di cuenta, esto era para preservación de vida. Esto era y tenía que pasar todo esto para que ustedes puedan ahora recibir alimento de parte mía.
Y evidentemente entonces había un propósito mayor que José termina entendiendo. Pero a la vez, en ese proceso, Dios sana la relación de José con sus hermanos. Tienen que entender que no es solamente el propósito general, sino lo que tenía que sanar en el corazón de José. Por eso es que, y ahora vamos a entrar un poco a lo que tiene que ver con la vida personal de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso es el título de la serie, es Un corazón como el de Jesús. El lema de alguna manera es, Dios te ama tal como eres. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Dios te ama tal cual eres. O sea, buenos, ¿no? Como somos. Buenos y malos como somos. Por eso es, Dios te ama tal como eres. Nos recibe tal como somos. Él sabe bien cuáles son nuestras fallas. Él sabe bien cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras debilidades. Pero, como dice la frase, pero no quiere dejarte así. No quiere dejarte así con tus fallas. No quiere dejarte así que andes por la vida equivocadamente. Por eso lo que quiere el Señor, lo que quiere Dios, es que seas como su Hijo. Quiere que seas como Jesús, a la imagen de su Hijo. Ahora, claro, somos seres transformables, pero el tema es, ¿por qué no cambiamos? ¿Cuál es el problema que no cambiamos? Muchas veces hacemos diagnósticos, reflexiones de nuestra vida y la hacemos bien porque de pronto le damos en la tecla cuál es nuestro problema, pero en realidad no ocurre nada en el caminar, sigue todo igual, porque evidentemente falta el cambio. Evidentemente falta que nosotros tomemos no solamente el entender cuál es el problema, sino tomar la decisión del camino que nosotros debemos transitar. ¿Será entonces porque no queremos? Porque si tenemos, a veces tenemos el diagnóstico, a veces tenemos la palabra de Dios, la promesa de Dios para tal situación y sin embargo, miren, Jesús en ningún momento se sintió culpable de nada. Pero también Dios quiere que nosotros no nos sintamos culpables. Y nosotros a veces en la vida andamos como culpables, perseguidos, ¿no? De alguna manera también Jesús jamás tuvo malos hábitos. Pero Jesús y el Señor y Dios no quiere que nosotros nos mantengamos en nuestros malos hábitos. Dios no quiere que nosotros mantengamos nuestras malas costumbres. Por algo cuando Dios llega a nuestras vidas, llega para transformarnos. De alguna manera también Jesús, y nos demuestra la palabra de Dios, nos demuestra que Él no tenía miedo. Y Él no quiere que nosotros vivamos con miedo. No quiere que vivamos como les pasó a los discípulos, que en la barca a los gritos lo llamaron, porque tuvieron miedo. De alguna manera Jesús, el Señor, trató de que ellos vivieran como Él vivía. A Jesús no le preocupaba la muerte. Las hermanas de Lázaro saben cómo estaban, pero a Jesús no le preocupaba la muerte. Y Él quiere que nosotros vivamos de la misma manera. Dios quiere que seamos como su Hijo. Piensen en esto, si se convirtiera Jesús en un día, tome la vida de cada uno de ustedes, ¿qué vería la gente? ¿Vería lo mismo que veían antes? ¿Qué es lo que cambiaría? Seguramente lo que hay en el interior de nuestro Señor, el corazón de nuestro Señor. Eso cambiaría. Cambiaría la respuesta de lo que mi cuerpo haría, de lo que mi boca diría, porque hay alguien que piensa de una manera distinta a lo que yo pienso. Pero por eso lo que nos pasa en la vida es que nosotros siempre estamos pensando de acuerdo a nuestra manera y creemos que nuestra verdad y lo que pensamos es nuestra verdad. Y creemos que de ahí no nos saca nadie. Yo me acuerdo de adolescente, yo con mi papá, ahí discutíamos, mi papá era vasco, ¿no?
Y como buen vasco saben cómo son. Pero bueno, pero con el buen juego y el buen talante estábamos allí. Pero yo siempre trataba de querer superarlo. Y yo como adolescente estaba ahí en esa lucha de querer demostrar algo más sobre él, cuando él ya tenía toda una vida recorrida. Pero yo, cuando le ganaban algunas, me creía Superman ahí. ¿Entendés? Pero en realidad mi padre se dejaba ganar. ¿Saben? Y Dios hace lo mismo a veces con nosotros. Se deja ganar, ¿saben? Filipenses 2.5. ¿Qué nos dice Filipenses 2.5? Haya pues, dice la versión de Reina Valera. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando dice esto el apóstol Pablo, en la versión moderna dice, dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La tienen como la nueva. Esa es una versión moderna. Pero la Reina Valera dice, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir con la misma actitud, tenemos que tener la misma conducta que tuvo nuestro Señor. Pero claro, parece que llegamos a veces al cristianismo, recibimos al Señor y después que andamos un tiempo, hacemos lo que queremos. E incluso nos atrevemos a no escuchar o a ignorar su palabra porque la escuchamos, pero la ignoramos. Y entonces ignoramos los consejos de Dios para determinado momento de nuestras vidas. Pero Él, cuando dice esto, Él quiere que nosotros pensemos, que cada uno de nosotros pensemos como Cristo Jesús. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La actitud de ustedes tiene que ser que yo tengo que ver cómo era Jesús para yo actuar de la misma manera. Por eso cuando nosotros estamos en crisis, estamos en problemas y tenemos que tomar una decisión, lo primero que tenemos que pensar, ¿el Señor haría esto que voy a hacer ahora? Si tenemos duda, no la tomemos la decisión. Si estamos seguros que Él hace, adelante. Pero si tenemos alguna duda de que si el Señor no haría esto, dejemos pasar un tiempito, pensémoslo bien. Miren, en Ezequiel no se la di esta palabra. En Ezequiel dijo el Señor que el profeta Ezequiel decía en su libro, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando vemos esto, ¿cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es redimirnos, es rescatarnos de nuestros malos hábitos, de nuestra mala conducta, de nuestros malos pensamientos. Y Él nos quiere rescatar. Y entonces Él ya está pensando desde el profeta Ezequiel darnos un corazón nuevo. Un corazón como el de Jesús. Efesios 4, yo les voy a leer del 21. Yo les di el 23 a los chicos. Les voy a leer del 21. Efesios 4, 21 dice... 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, ¿en dónde está el secreto de estos versículos? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad del cambio? ¿Quién? Nosotros. No es Dios. Porque claro, a veces pensamos, bueno, pero Dios no hace nada, que no lo cambia a este. No me cambia a mí, no cambia a mi esposa. Pero la palabra es bien clara en cuanto a vuestra vieja manera de vivir, pasada manera de vivir, despojaos. Nosotros lo tenemos que despojar. No solamente entender de que hay debilidades, sino que me tengo que despojar de todo esto. No hay nada bueno en mí. Y si yo sigo pensando como pensé siempre en mi vida,
Voy a seguir igual. Einstein, ¿qué decía Einstein? ¿Cómo era la frase? Si estás siempre igual, haciendo lo mismo, ¿por qué no cambias la manera de hacer algo? Lo parafraseé de otra manera, ¿no? Porque claro, queremos seguir y queremos cambios en nuestra vida, que las cosas mejoren, pero yo sigo haciendo lo mismo. Por eso el tema está en que es en nosotros. Claro, tenemos que ver ahora cómo, ¿no? Por eso dice, Dios quiere que vos seas como Jesús y quiere que tengas el corazón como Él. ¿Y cómo puede ser esto, no? Ya veremos. Cuando decimos Dios te ama tal como eres, tienes que primero no equivocarte en esto, ¿no? Porque, claro, si Dios me ama tal como eres, yo puedo equivocarme y pensar que, bueno, que el amor de Dios sería más grande, sería mucho más grande con respecto a mí, si yo hago cosas buenas. O si yo me manifiesto de mejor manera. No es así. Tampoco sería más profundo el amor de Dios para conmigo si yo me comporto más profundamente en toda la relación con Dios. Tampoco es así. No podemos confundir el amor de Dios, no lo podemos confundir, o el cariño, no lo podemos confundir con el nuestro. El cariño de la gente, ¿cómo es el cariño de la gente? El cariño nuestro. El cariño de nuestro aumenta de acuerdo a nuestro comportamiento, si es bueno, y disminuye cuando no es bueno. Yo dejo de ser amigo cuando el comportamiento de mi amigo no es bueno para conmigo. Somos así. Pero claro, como pensamos de esa manera, creemos a veces que Dios es así, pero Dios no es así. Por eso cuando el Señor quiere que tengamos un corazón como Él, tenemos que pensar que tiene que haber un cambio en nosotros. El amor de Dios no cesa. A ver, nosotros, ¿y cuál es el lema de la Iglesia y de la Iglesia Universal? ¿Qué decimos generalmente? Dios te ama. Es la frase, ¿no? Dios te ama. Porque la esencia es que el mundo tiene que entender que Dios te ama más allá de la circunstancia que estés viviendo y más allá de cómo vos seas. Pero claro, el mundo no lo ve así, porque como nosotros interpretamos cómo es el cariño y el amor, así pensamos que es Dios. Ah, Dios, para que yo sea amigo tuyo, vos tenés que hacer cosas buenas conmigo. Y lo hacemos responsable a Él de todo lo que nos pasa y de todas nuestras decisiones. De las decisiones de este mundo. El amor de Dios no cambia. Y otra cosa más, Dios nos ama tal como eres. De alguna manera tampoco mi mal, el mal que hay en mí, no impide el amor de Dios. No lo disminuye. Ahora vamos a ver, aquí yo soy más o menos malo, pero acá hay un asesino. Eso no disminuye el amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual. ¿Por qué nos ama a todos por igual? ¿Cuál es la respuesta? Somos su creación y de alguna manera hay cierto, no ha hecho diferencia, pero para definir por qué Dios nos ama a todos por igual, a alguien que tiene distintas debilidades y distintos comportamientos, un asesino con alguien que es un mentiroso. La cruz. Porque Cristo fue a morir a la cruz, el Hijo de Dios fue a morir a la cruz y murió una sola vez para que todos en esa cruz seamos perdonados. O sea que el amor de Dios no cambia, no cesa, siempre es el mismo, más allá de cómo seamos. Pero entre nosotros seguramente, y en la iglesia sobre todo, nos miramos con juicio
Mirá cómo. Mirá lo que hace aquel. Ay, mirá lo vi allá. Porque nos miramos con juicio. Tampoco el amor de Dios lo podemos aumentar por nuestra bondad. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué vas a ir al cielo? Si preguntás, es la pregunta de evangelización. ¿Por qué vas a pensar que podés ir al cielo? Porque soy bueno, porque hago cosas buenas, porque ayudo a los pobres. Y se creen que con eso es... Eso no aumenta el amor de Dios. Lo que yo haga no aumenta porque Él fue a morir a la cruz sin esperar que yo haga nada. ¿Amén? Entonces, Dios te ama tal como eres, pero Dios rehúsa a dejarte así. Claro, hay un mentiroso y hay un asesino. Dios no va a rehusar a que cambie esta persona y a que este asesino también cambie. Claro, son distintas obras que tiene que hacer el Señor en las vidas de esa persona, distinto trabajo. Pero el amor de Dios es el mismo. Miren, yo pensando así en ejemplos y nosotros estamos viviendo porque ya nuestros hijos es como que no nos acordamos, ¿no? Tenemos ya tienen casi mi hijo 27 y la nena no digamos, 28, 25. Casi ya ni recordamos cosas de ellos. Pero claro, lo estamos viviendo con las nietas. Y claro, vos con la nieta todo lindo, todo perfecto, todo ahí, y le dan la mamadera, y le dan el alimento, ¿no? Y de pronto vos todo bien, y de pronto terminó de todo bien, está vestidita, qué sé yo, ¡buah! Provechito, hizo provechito, pero te manchó a vos, te manchó la ropa a vos. ¿Y qué decís? ¿Qué decís? Uy, ¿te comportás así? Generalmente no. Espero que no. ¿Qué decís? Buscás ahí. ¿Por qué no le pusiste babero? Ah, sí, con la nena no te la agarrás. Te la vas a agarrar con la madre y dices, ¿por qué no le pusiste el babero? Pero, ¿vos qué haces? ¿Deja de ser tu hijo? ¿Deja de, por lo que hizo, vos vas a dejar de cuidarla y de tratar de limpiarla y de cambiarla? En la medida que van creciendo y como a Sofía la tenemos más grandecita y tiene una cierta comprensión, que todavía le falta mucho más, tratamos de explicarle algunas cosas, porque claro, si hace macanitas, le tenemos que explicar que no la vuelva a hacer. Trato de que ella no siga con las malas conductas, los malos hábitos. ¿O no? Dios es lo mismo. Dios de alguna manera no quiere dejarnos sucios. Si nos ve que nos hicimos mal, Él nos va a estar limpiando, quiere limpiarnos, quiere que nosotros veamos su amor y que yo estoy para cuidarte, para arreglarte, para mimarte, para amarte y para que tu vida no sea la que va a ser si seguís en la misma conducta. Miren, para ver rápidamente el corazón de Cristo. ¿Cómo era el corazón de Cristo? Mira, vamos a ver, el corazón del Señor era puro, ¿no? Era una persona amigable. El Señor andaba por la vida amigablemente. Lo único que sabemos que le hacían la guerra eran los religiosos, pero había un tema de interés allí en el medio, por lo cual había esa respuesta para con él. Pero en general la gente lo recibía bien. Las mujeres, en todo lugar que iban, las mujeres lo atendían y estaban gozosas de estar con él. Realmente Jesús era una persona adorable. No tenía, a pesar de que estaba rodeado de mujeres cuando le servían, tampoco tenía pensamientos lujuriosos. En la Biblia no hay relato de ningún pensamiento lujurioso de parte de Jesús cuando la relación que tenía con todos. Realmente la gente lo quería. Y la Biblia destaca incluso que él no era bien parecido, ¿no? Porque a veces pareciera que a los lindos se quiere más que a los feos, ¿no? O que hay motivos.
Pero Jesús, a pesar de que sabía que las personas le iban a fallar, que iban a tener rechazo para con él, que le iban a engañar, lo iban a negar, sin embargo, él siempre estaba con su perdón por delante. Antes de que la gente pidiera misericordia, él caminaba con ellos, él estaba con ellos y él disfrutaba con ellos. El corazón del Señor tenía paz. El corazón del Señor no tenía miedos. Los discípulos vivían preocupados, decía en algún libro que leí, decía que los discípulos vivían preocupados porque le tenían que dar de comer a toda la multitud. Había más de 3.000, 5.000, 10.000 y estaban preocupados porque le tenían que dar de comer, pero Jesús no tenía problema, no estaba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No estaba preocupado. Él estaba contento con los problemas. Él estaba contento que con los problemas eran necesarios para poder ver la gloria de Dios. Que el ciego de nacimiento sea ciego, esto no importa porque es así. Esto es para ver la gloria de Dios. Por eso vemos que el corazón del Señor es totalmente distinto al nuestro, ¿no? El corazón del Señor tenía mucha paz, estaba tranquilo, era una persona especial, ¿no? Él tenía un propósito mayor que obviamente ni siquiera a los soldados que estaban en la cruz, lo que lo martirizaron, lo escupieron. Sin embargo, no le salió nada feo de su boca para con ellos. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso el corazón del Señor era puro, tenía paz, tranquilidad. El corazón del Señor era espiritual. Era espiritual. Para ver algunos detalles, Juan 14:11, lo leemos así rápidamente. Juan 14:11 dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él tenía una estrecha relación con el Padre, era un corazón espiritual. Lucas 4:18 dice que el Espíritu, cuando leyó el rollo del profeta Isaías, él decía bien claro, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir que evidentemente Jesús había una relación allí y estaba siendo gobernado. Él era espiritual, no hacía lo que quería como persona. Mateo 4:1, Jesús era llevado por el Espíritu, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿lo recuerdan? Entonces Jesús recibía instrucciones, Jesús estaba en contacto, un contacto espiritual, él estaba y oraba permanentemente con el Padre. Juan 5:19 dice, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Con esto tenemos que entender de que esto era el corazón de Jesús y Dios quiere que nuestro corazón sea como el de Él. ¿Cómo es el corazón de la humanidad? Resumimos muy rápido lo de Jesús. Ahora de la humanidad ya saben cómo es. Nuestro corazón está lejos del Señor, obviamente. Está lejos del Señor. Muy lejos al de Él. Nuestros pensamientos, nuestra codicia, nuestra ambición nos lleva a conductas y a vivir por intereses que realmente marcan nuestras vidas. Y no nos damos cuenta a veces. Nuestro corazón es impaciente, mientras que Él es agradable, nosotros somos rebeldes. Hay mucha diferencia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos esperar tener el corazón de Jesús? ¿Cómo podemos esperar tener el corazón de Jesús? ¿No lo tenemos? Aquellos que somos hijos de Dios y que hemos recibido al Señor, ¿no tenemos el corazón del Señor? Duda, ¿no? Tenemos el corazón del Señor. Nosotros cuando recibimos al Señor, hacemos la oración de fe. Señor, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. Nosotros estamos recibiendo al Señor. Dice la palabra que nosotros recibimos el corazón del Señor. Lo tenemos. Ah, no, pero aquel como se comporta aquel, no.
No, todos los tenemos, todos los que recibieron al Señor, que después tomaron decisión pública y se bautizaron. Pero básicamente cuando uno decidió abrir el corazón al Señor y lo recibió, tenemos el corazón. Sencillamente cuando decidimos entregar en esa oración en aquel día que algunos recordarán, cuando fue, dice, nosotros le entregamos la vida al Señor, ya tenemos el corazón del Señor. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si tenemos el corazón del Señor, ¿por qué nosotros seguimos viviendo como nuestra vida natural? Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado, dice el apóstol Pablo, con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea que tenemos que entender que de alguna manera cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor se mudó a nuestras vidas, desempacó, abrió la maleta, se acomodó y está en nosotros. Pero Pablo dice de alguna manera que tiene que estar activo. Cuando dice Gálatas 2:20 esto, ¿cómo empieza la palabra? ¿Cómo empieza el versículo? Eso dice Pablo, he sido crucificado con Cristo. ¿Qué significa esto? Porque obviamente no es literal, ¿no? Él no fue crucificado, no estuvo en la cruz, ¿no? Literalmente. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Claro, él asume, dice, yo he sido crucificado con Cristo porque yo también tenía que estar con Él allí. Porque yo soy el pecador. Yo soy el que no hay nada bueno en mí. Soy yo que tengo que estar. Por eso cuando yo recibo al Señor, yo tengo que tener comprensión de que yo también estoy crucificado con Él, que gracias a lo que Él hizo y que cargó todas mis cargas, se llevó todo lo mío, gracias a Él. Pero yo tengo que considerar que tengo que estar crucificado con Él. Yo no puedo decir, él y yo no. No, yo estoy crucificado con Él. Y Pablo lo dice bien claro, he sido crucificado con Cristo. Y dice, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces ahí es donde vemos ¿cuál es el problema que tenemos entonces? ¿Por qué las personas viven y no han cambiado nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han crucificado su carne. ¿Qué es crucificar su carne? Crucificar su carne es sacar a la luz su miseria. No tener miedo de mostrar quién sos. Pero vivimos en apariencia y vivimos mostrándonos como lo que no somos, como lo que nos gustaría que se vea. Pero no somos así, porque en nuestros pensamientos tenemos un montón de verduras y amargas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Quiere decir que entiende todo el amor que hay de parte de Dios para consigo mismo, para con Pablo, y lo está transmitiendo a la iglesia de los Gálatas. Le está diciendo que bueno, ese amor yo lo estoy comprendiendo. Es tan grande el amor de Dios que me amaba tal como era, pero yo ahora tengo que decidir crucificar mi carne. Y en mi carne hay porquerías. El problema no es que yo tengo que venir ahora acá adelante y decir todas mis miserias, no. Ese no es el punto. Pero cuando yo le hago una macana a alguien, tengo que ir y decirle a la cara, perdóname, te hice tal macana, sí, la verdad, tenés razón, me queda, perdóname. Pero no lo hacemos, porque vivimos en apariencia, vivimos tapándonos, diciendo que somos buenos. No, nadie acepta morir. Cantamos una canción que vino, y me la anoté, porque es las cosas que hace Dios, ¿no? ¿Cuál es la canción que cantamos al principio? Vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en sus manos. ¿Qué estamos cantando?
queremos que el Señor lo transforme. Barro quiero ser para que el Señor ahí nos esté transformando y nos esté manejando y seamos lo que Él quiere que seamos. Y entonces ahí es cuando empezamos a tener un corazón como el de Jesús. Pero no es que Jesús no vive en mí. El tema es que yo no estoy permitiendo eso porque no estoy tomando la decisión correcta. 1 Corintios 2:16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Claro, lo primero que está definiendo el apóstol aquí es, yo no puedo conocer al Señor, porque ¿quién puede conocer la mente del Señor? Es imposible, yo no lo puedo conocer, ninguna persona lo puede conocer. Nadie puede conocer cómo es el corazón de Dios, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Por eso nuestra mente es así chiquitita y la de Él. Ahora, dice Pablo, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Qué grande era Pablo. Cuánta sabiduría adquirió Pablo. Y ustedes saben bien quién era Pablo, ¿no? Perseguía a la iglesia, perseguía y mataban a los cristianos. Sin embargo, Dios, el amor de Dios era tan grande que se le presentó, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? No te es dura como es de dar cosas. Pero Pablo estaba allí y dice, Señor, se dio cuenta. Y Pablo fue lo que fue Pablo. Pero Dios trató con Pablo. Instrumento útil me va a ser este. Dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo no se va a ir. Está apagada ahí, en nuestro corazón. Si nosotros seguimos siendo lo mismo energúmenos de toda la vida, respondiendo, gritando, insultando, manifestándonos mal con la gente, con la familia, con los hijos, la esposa, y seguimos siendo unos bestias, no es porque el Señor es malo y no cambia. No, el Señor está ahí. Lo que pasa es que yo no estoy queriendo ser como Él. Y no estoy crucificando mi carne. A veces por remordimiento puedo decir, soy lo que soy, pero es remordimiento. Pero en realidad no quiero cambiar. Quiero seguir siempre igual. Mire, hay una historia que no sé si es real, pero la encuentran en una historia. Dice que había una anciana en Irlanda. Pero vale la moraleja de esto, ¿no? Dice que había una anciana en Irlanda, en un pueblo, donde a principios de siglo ya, que todavía no existía la electricidad. Y dice que era pudiente ella y decidió poner la luz. Decidió poner la instalación eléctrica en su casa. Y todo el pueblo, ¡wow! Claro, le ponen la instalación eléctrica, ella era la primera allí. Claro, vivían a vela, ustedes se acuerdan cómo era la época, ¿no? Vivían a vela. Entonces dice que venía el operador de la eléctrica a tomar el contador y decía, y lo veía siempre igual, casi que no se había ni movido la aguja. Señora, dice, ¿le está funcionando bien a usted la electricidad? No, sí, fenómeno. Pero señora, ¿está consumiendo usted porque es como que no está usando? No, sí, yo estoy consumiendo, sí. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿En qué consume? No, sí, yo mientras llega la noche que se oscurece, yo ya prendo el interruptor, enciendo la luz, dice, mientras prendo las velas y después apago la luz. Ahora, ¿no cometemos nosotros la misma equivocación con el Señor? Estamos conectados, pero en realidad, porque nosotros tenemos que despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, tengo que ponerme el nuevo ropaje. ¿No será que yo no estoy encendiendo la luz que tengo que encender en mi vida y darle paso a la luz de Dios para que de pronto se ilumine todo lo que se tiene que iluminar, para que yo empiece a transitar sobre un camino seguro, distinto al que yo voy a tomar? Sí, claro,
¿Te vas a tener miedo? Y sí. ¿Hay riesgo? Y sí. Pero tengo que confiar en mi Dios, que Él me va a llevar por caminos. No va a hacer que mi pie... Confiemos en Cristo. O sea, a ver, confiamos en el Señor para la salvación, hasta ahí todo fenómeno. Ay, somos salvos, sí, somos salvos. Pero resistimos la transformación. No nos dejamos transformar. Andá a pedirle perdón a fulana. Andá a pedirle perdón a fulana. No se lo merece. Por eso a veces movemos el interruptor. ¿Y cuándo prendemos la luz a veces? Cuando necesitamos. Y vamos y prendemos la luz cuando necesitamos algo en ese momento de Dios. Pero después la apago. Cuando quiero hacer lo que quiero hacer a oscuras. Conclusión, iglesia. Deja la luz encendida. No apagues al Señor ni al Espíritu que quiere hablarte continuamente. Y que te habla. Pero nosotros con nuestros oídos no escuchamos, hacemos así, ¿ya? Y no escuchamos. Dios tiene un plan ambicioso para cada uno de nosotros. Dejémosles al Señor que haga lo que tiene diseñado ya en nuestras vidas. Dios decidió moldear las vidas de cada uno de nosotros. Dios decidió moldearla, sobre todo a los que le aman. De alguna manera, Dios quiere hacer de nosotros a imagen del Hijo. Él quiere que seamos como el Hijo, que tengamos un corazón como el del Señor. Miren, terminamos con este versículo, Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, Dios los conoció de antemano porque somos creación suya. Él ya sabe quiénes son, ya sabe quién íbamos a ser, sabe nuestro nombre, Él sabe todo. Él ya nos conoció de antemano. También los predestinó a ser transformados, dice, esta es una versión moderna, a ser transformados según la imagen de su Hijo. También nos predestinó para que seamos transformados, porque para eso envió a Jesús, para que venga a morir a la cruz, no para nada, sino para que seamos transformados. Grande Pablo, qué grande era Pablo. Y dice, para que seamos a la imagen de su Hijo, para que Él sea, el centro no sos vos ni yo. Para que Él sea, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Imagínense que Dios no quiere que solamente sea Jesús para dos locos, gatos locos que podemos estar acá. Dios anhela que toda la humanidad, incluso no importa lo que hayan hecho, por eso el amor de Dios era tan grande. De tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo. Por eso tenemos que entender de que Dios nos predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. La idea es, y la idea de Dios es, que tengamos un corazón como el de Jesús.